en una nueva jornada de Razones de Estado a través de Madero FM, hoy 25 de noviembre, el día después de la segunda vuelta de los gobernadores regionales, donde hay muchas cuentas que sacar, donde hay mucho paño que cortar precisamente y muchas conclusiones que sacar. Y para ello vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien está con nosotros. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores televidentes que nos siguen en televisión, en Facebook Live, en todas las redes, plataformas digitales. Y también un saludo especial para quienes nos escuchan, nos sintonizan en su radio, en esos colectivos que en este momento nos sintonizan muchos, y sobre todo en locomoción colectiva, digamos, en vehículos particulares y en distintas oficinas donde tienen a bien saber qué es lo que va a decir este caballero hoy día. Y bueno, hay mucho que decir, mucho paño que cortar y sobre todo muchas cuentas que podemos determinar y digamos desmenuzar acá en nuestras Razones de Estado, Aldo. Correcto, don Percival, porque ya terminó el proceso eleccionario en la segunda vuelta de los gobernadores y significó entonces que la nueva distribución de los gobernadores en el país significa que son 10 para el gobierno, 6 para la oposición, y esto prácticamente muchos lo están analizando como un triunfo. Como lo hemos dicho siempre, aquí no hay perdedores, aquí todos ganan. Bueno, la política es un poco así, pero yo quisiera más allá. Vamos a llegar a las cifras y echar un vistazo a lo que ha pasado, pero me queda, no podemos perder de vista una situación que a nosotros nos aflige, y cuando digo nosotros, a los chilenos y chilenas, respecto a una situación que se consolida en términos de que aparentemente creemos que este sistema político, el que nos lleva a elecciones, finalmente va a solucionarnos algún problema. Y yo creo que más allá de lo puntual de la elección en sí mismo, esta segunda vuelta que hemos verificado ayer, recalcamos y ya acentuamos el hecho de que estamos inmersos en un análisis de un sistema político fracasado, ¿no? El sistema en sí, digamos, no da gobernabilidad. Ya hemos visto como varios diputados han renunciado para poder ser candidatos a la próxima oportunidad en unos meses más. En el año 25, y sobre todo, Aldo y distintos auditores, porque es conveniente dejar claro que antes de hacer el análisis de la cifra puntual de lo que ha pasado en esta pasada, más bien vale reafirmar el hecho de que obviamente nuestro sistema, el sistema político, es un sistema que está fracasado, reiteramos, que ya no da para más, y que tenemos que empezar a tomar conciencia que más allá de la eventualidad del resultado, lo que aquí estamos nosotros asistiendo es a una búsqueda o también algún encuentro de situaciones políticas dentro de una situación que tenemos que cambiar, y ojalá que para la próxima elección ya tengamos en vista esto con un acuerdo que apunte a que estamos mal, en el sentido de que creemos, si pensamos a creer, que este sistema, el que tenemos hoy día, nos va a sacar hoy día de la atrocidad, yo diría, y en esta antigobierno, antiestado, antirrepública que exista en nuestro sistema político. Dicho eso, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, vamos a lo que importa, a los resultados de ayer, que nada más que es una continuación. Correcto. De lo que pasó hace algunas semanas atrás, cuando hubo ya elecciones de concejales, alcaldes, cores y gobernadores, y esta fue la segunda vuelta, donde finalmente había yo diría, una situación emocional que hacía pensar que esto podía ser finalmente un plebiscito al gobierno, plebiscito que finalmente no ocurrió, ¿ya? En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas tuvieron a bien no establecer criterios de lo que estaba pasando hoy día en el gobierno, particularmente con caso Monsalve y tantos más que hoy día están ocurriendo, pero yo creo que también tenemos que empezar a colegir cifras, ¿ya?, que dan, que nos hagan ver con mayor claridad, con estas cifras que estamos obteniendo, de lo que ha venido estos últimos años pasando en Chile. A propósito, que hemos pasado por varias elecciones, particularmente las que nos quisieron llevar a algún tipo de constitución, ya que fueron rechazadas ambas,
tanto las de la izquierda como las de la derecha, fueron rechazadas en la urna, y hoy día nos tocaba este nuevo escenario, donde por lo menos en el caso de los gobernadores y en el caso de los concejales, etcétera, eran votaciones, digamos, obligatorias. Entonces, eso da un cuadro que es importante definir. Si bien es cierto, en la elección de hace un mes atrás, de ese orden, para elecciones de concejales y alcalde, votó cerca de un 84 y fracción por ciento de la gente. Hoy día votó un poco menos, un 83. No obstante, es muy interesante lo que ha ocurrido, porque en cantidad de votos, ¿ya? No cuántas son las cantidades de candidatos electos, en cantidad de votos hay un virtual empate entre las fuerzas de derecha e izquierda, dándole preeminencia a que las elecciones de concejales y cores, donde van a tener muchos cores que hoy día han sido electos, van a tener que gobernar con consejos, regionales adversos políticamente, nos da la pauta de cómo esto va a ser enfrentado para efectos de poder medir las cifras y saber si esto que hoy día está organizado, que en el fondo es como la cama, ya hacer tener todo hecho para las próximas elecciones de candidatos a diputados y senadores y presidentes que va a haber en los próximos meses, el próximo año, veremos cuánto de eso finalmente es lo que esta elección deja como establecido. Ahora bien, hay un caso, sin embargo, que a mí me parece que no rebotó en los demás, que fue a propósito de la situación que pasó, con el candidato Rivas, Luciano Rivas, que era el único que tenía, la oposición que había sacado la vez pasada y que en esta oportunidad pierde, ¿ya? Y pierde a mano de un Zafirio, ¿ya? De un candidato muy potente, ya tú después no irás a sacar. René Zafirio, un clásico de la política chilena. Clásico, independiente, sí. Se salió de la democracia cristiana, ¿ya? Sí. Lo mismo podríamos decir lo que ha pasado con Orrego, ya que se salió de la democracia cristiana, fue por fuera, juntó sus firmas por independiente, se hizo apoyar plenamente porque yo me acuerdo de haber conversado con Claudio Orrego. Yo lo conversé con Claudio Orrego en Roma el año pasado respecto a una situación que nos encontró en una cuestión muy interesante, largo, pero solamente cuento el hecho, para efecto de saber cómo venía eso y si él veía que iba a ser apoyado por los partidos políticos del gobierno. Y me acuerdo que fue muy breve la conversación, pero él ya tenía dudas si acaso efectivamente iba a poder ser candidato de coalición. Y cuando Claudio Orrego ve que esto va a ocurrir, ya a propósito de que le estaban negando la posibilidad de ser candidato, él va por fuera, junta 26.000 firmas de independiente y se presenta como independiente fuera de cualquier tipo de partido político, porque estaban poniendo muy condiciones que amenazaban el que quedara fuera. Él, con todo el carrete político y avesado que tiene, se transforma en una persona en que los demás están obligados a apoyarlo, ya no siendo la democracia cristiana y ya estando dentro de la coalición con la votación que él consigue propia para ser candidato, que tuviera estas 26.000 firmas con las que él va. No sé si son 26 o 23.000. Es como una suerte de convidado de piedra que lo dio Orrego entonces. Ahí sí, claro, va y le dice a los demás, bueno, esto es lo que estoy, yo voy a ser candidato igual, y se sienta a todos los partidos políticos de su sector, ¿ya? Y cuando digo se sienta, estamos hablando de a todos los partidos del gobierno. Es como lo que pasó con Vargas en Atacama también, pues. Bueno, también pasa una cosa similar, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, ya va a ser un caso de Vargas que vamos a analizar. Ahora, en el caso de Rivas, fue el único gobernador que fue imputado por el hecho de las platas truchas, ¿ya? Y perdió. Y hay muchos casos, ya, de candidatos que fueron o podrían haber sido imputados igual que Rivas, pero no lo fueron, yo creo que por una desidia, por una torpeza, por una liviandad, o tal vez por un acuerdo, quién sabe, ya, de los fiscales que no quisieron llevar a los imputados por platas truchas en cada una de las regiones, no sabemos que estaban en todas, que finalmente no les causó ningún grado de deterioro electoral, salvo al único que fue imputado, que fue en el caso de Rivas en la Araucanía. En consecuencia, eso le podría haber pasado a Vargas, eso le podría haber pasado a Díaz, allá en Antofagasta, y a muchos que iban a la reelección.
En consecuencia, cuando uno hace vista de esto, uno se debe fijar en lo que no se fijan los demás. Y claro, en el conteo de votos de lo que pasó, se hace una relación de lo que pasó en el voto, pero las condiciones que para algunos se dieron y para otros no. Para el único que se dio, Rivas pierde su elección, porque ese fue un gran argumento que usó Zafirio para decir, ¿sabe qué? Este tipo está imputado, este tipo tiene las manos. Lo mismo podría haber pasado con Vargas en Atacama, lo mismo podría haber pasado con Díaz en Antofagasta. Díaz en Antofagasta y Orrego en Santiago. Sin duda, las platas que todavía no están establecidas respecto de Procultura y otras más, están hoy día flotando, como muchas más en muchas regiones, que probablemente lleven a esos candidatos hoy día electos a ser imputados y tal vez a ser apartados de sus cargos, porque se les va a investigar recién ahora. En diciembre. Entonces, correcto. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa, distinguidos auditores y televidentes? Tenemos un escenario electoral. Podríamos analizar el escenario electoral en sí, pero le estamos dando más bien elementos que hacen, posible una mirada de corto plazo para saber qué es lo que va a pasar con esto en el futuro y para saber que muchos candidatos electos, entre ellos el de Santiago, entre ellos el de Atacama, entre ellos el de Antofagasta y otros, ¿ya?, justamente hoy día que fueron reelectos, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, exactamente lo mismo. Mundaca, exactamente. Con Mundaca. Entonces, consecuencia, grandes votaciones, grandes elecciones, independiente de todo, siempre uno tiene que felicitar a los que ganan, ¿no? Porque claramente fueron al encuentro, ¿ya? Los medios de comunicación, a mi juicio, siempre débiles y siempre faltos de incisividad, es decir, preguntar donde duele, ¿ya? Porque yo creo, distinguidos auditores televidentes, que nosotros en el tiempo vamos a tener que ser más exigentes a los medios de comunicación, personalmente para poder, particularmente, porque tenemos que, en el fondo, advertirle a la ciudadanía con quién estamos hablando y cuáles son las condiciones, las condiciones que acá se están dando para sus eventuales elecciones. Y yo creo que acá, en muchos casos, hubo una liviandad, ¿no? Sí, exactamente, don Percival, con respecto a eso mismo, respecto a esta misma liviandad y respecto a estos mismos factores subyacentes dentro de las elecciones, yo quiero llevarlo a otro punto. Dale. Quiero llevarlo a otro punto porque, si bien es cierto, hay un montón de candidatos que ya fueron electos y que tendrán que ser reconvenidos por la justicia posiblemente en el mes de diciembre, algunos para los últimos días del mes de diciembre, hay otro factor importante que yo estoy viendo acá con las cifras finales y dice, por ejemplo, que el partido más votado en la elección de ayer fue Renovación Nacional. Correcto. Con más de 2.300.000 votos. Entonces, la gran pregunta es, primero, ¿se desinflan los extremos? Bien. Se desinflan los comunistas y los republicanos, y también la votación va un poco más hacia al centro derecha, que con su pacto Chile Vamos logra derrotar por cerca de 2 millones de votos al pacto oficialista. Entonces, quizás sí es un plebiscito. Mira, yo creo que acá, sí, está bien el punto ese, Aldo. También tenemos que mirar una situación que hoy día se plantea y que queda subyacente en la votación de ayer. Es que yo diría que a la izquierda le falta solo el candidato para poder asumir un grado de competitividad en la próxima elección. Hoy día no lo tienen. Ya hoy día está Matei, ya en la derecha. En la izquierda todavía no hay nadie, se habla incluso el mismo Orrego podría ser candidato presidencial, que acaba de ganar en Santiago. Se habla también de que este joven Tomás Bodanovich, ya también del Frente Amplio, que está ahí que no calza ya tanto en el Frente Amplio, pero bueno, parece más del socialismo democrático el Frente Amplio. Pero en definitiva, yo creo que lo que está pasando, y de acuerdo a las cifras, hoy día queda abierta la posibilidad de que, sin perjuicio que hoy día las cifras, plantean que Evelyn Matei podría ser la eventual, candidata presidencial y la actual presidenta del próximo periodo presidencial, eso hoy día no queda claro. Y eso hay que advertírselo a las fuerzas de derecha,
que torpes, como normalmente actúan, no nos olvidemos que ellos fueron desunidos en la elección para alcaldes y concejales, y cores, que esa fue una tremenda ventaja que se le dio al gobierno, que el gobierno no lo hizo, salvo en algunas cosas muy puntuales, digamos, que fueran todos unidos frente a una sola elección. Aquí, hasta la democracia cristiana, que ya se ha dado el virtual desaparecimiento porque no logró ningún gobernador, ¿ya? Sobre todo hasta el Partido Comunista, donde van todos a la elección de alcaldes y concejales, donde demuestran un poder muy potente que no lo pudo mostrar la derecha porque fue desunida. Entonces, esa estupidez, ¿ya? Que muchas veces se presenta en algunos sectores políticos por querer medirse, ya no es que fíjate que Chile Vamos es más que republicano más que Chile Vamos, y al final de no meter ya con claridad a lo que eran los amarillos o a los demócratas, te fija como una cuestión, ahí eso entregó, a mi juicio, entregó media oreja, ¿ya? A la cuestión política, porque en el fondo se desvincularon, no se unieron todos esos votos en su momento, y eso permitió que hubiera, al menos hoy día, la población gobernada por las derechas, en los consejos comunales y en los cores, es gobernada más por un sector de derechas que yendo incluso desunidos a esa elección de octubre pasado. Ahora bien, será a lo mejor el candidato Claudio Orrego Vicuña. ¿Vicuña? Orrego, sí, no. Le digo al tiro. No es Vicuña. Le digo al tiro. Orrego Vicuña fue mi profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad. Le digo al tiro. Orrego Larraín. Orrego Larraín será candidato presidencial con los votos que tiene. Yo creo que es la figura más puesta para la próxima elección. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con Evelyn Matei? Y ahora, a propósito de Pancho Orrego, de Francisco Orrego, que a jugar del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, propone también como candidato presidencial hoy día a Pancho Orrego, para que haya una lista junto con Matei en una primaria. ¿Correcto? Por ahí. ¿Qué va a pasar con Carter? Entonces, si ustedes se fijan, distinguidos auditores televidentes, esto que hoy día acusan las encuestas, ¿verdad? Hemos revisado las encuestas contigo acá, Aldo, semana a semana, de cómo va el proceso, de cómo están viendo los chilenos lo que pasa en el país. Pero cuando tú tomas las encuestas, ya haces de ella un análisis y la llevas al papel de las elecciones, dices, bueno, acá esto tendría que tener un carácter de plebiscito, ¿ya? O sea, el gobierno, que hoy día tiene Boric, etcétera, un 28%, ¿ya? Saca el 50% en las elecciones. Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado, sobre todo para los observadores políticos, que les gusta un poco más saber cómo se van a mover estas cifras. Por eso que de acá, de Razones de Estado, establecemos como criterio que esto ha quedado abierto para saber si efectivamente el próximo gobierno efectivamente va a ser de derecha o no. Ahora, claro, en las 16 regiones, 15 regiones, habían un solo candidato, un solo gobernador, que hoy día no fue reelecto. Pero hay 6 hoy día que a lo mejor hacen una diferencia que podría ayudar muy potentemente a la mirada de lo que hoy día se va a tener. Siendo, en general, la población gobernada por en Santiago un gobernador, muy independiente, ya con apoyo de las izquierdas, y en algunos casos de la derecha. Hay que tener cuidado con ese factor. Sí, hubo fuga. Del apoyo de derecha a Claudio Orrego. Ojo con eso, porque hay unos candidatos electos, ya, de la derecha, que fueron electos recién, que apoyaron a Claudio Orrego y no a Francisco Orrego. Ojo con eso. Ojo. Y lo otro es saber, por ejemplo, si la población gobernada en Valparaíso con Mundaca, ¿el apellido? Sí, Mundaca, faltó solamente Concepción, donde Yacamán, creo que sí, Sergio Yacamán, barrió el piso con Navarro. Barrió el piso con el soldado de Maduro. En consecuencia, hoy día hay acá una mirada bastante interesante respecto de cómo se van a mover las piezas este último año que pasa, ¿ya? Y cómo se va a afectar esto o no el sistema político. Y sobre todo, si acaso los candidatos que hoy día han sido electos van a favorecer a quienes para la próxima vuelta electoral de diputados y senadores. Porque
aquí los diputados y senadores movieron sus pingos, ¿ya? Para saber si se van a repetir o no el plato. Y acá, digamos, queda de manifiesto que en algunos casos el piso se les movió o se les empezó a mover a muchos diputados porque, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de Santiago. De Santiago perfectamente Francisco Pancho Rego podría ser candidato a senador. En Atacama, Noman podría ser candidato a senador. Perfectamente, con los votos que tiene. Con el capital que tiene, sí. O sea, perfectamente. Y ahí está Provence, y en Atacama estamos hablando también de Sofía Sí, que se retiró de Renovación Nacional para ser candidato republicano y hoy día tiene un candidato potencial que es de la UDI, que perfectamente podría ir candidato a senador por Atacama. Por ejemplo, lo que te digo yo, como se le puede el mundo en muchas partes, en muchas regiones. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo esto se determina, Aldo? Yo creo que este es el primer paso preliminar a un análisis en el cual nos vamos a enfrentar seguramente en los próximos días en otras razones de Estado. Pero yo lo que he querido hacer, distinguidos auditores y televidentes, es más bien de la perspectiva que tenemos acá de razones de Estado, empezar a entender los procesos que vienen, no a lo mejor fructificando en cada una de las cifras que exista, porque acá se van a abrir competencias serias. Por ejemplo, los gobernadores en ejercicio, que van a mover una gran cantidad de capital político en distintas comunas a las cuales pertenecen, con qué candidato a senador o a senadora se van a quedar, o a diputados o a diputados. Eso es muy importante para saber cómo va. Por eso que hoy día la cosa está un poquito revuelta, porque no sabemos finalmente, no sé, en Atacama Vargas va a apoyar a Yanna Proboste o va a apoyar a Daniela Echeverría, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Es un tema que es una Yanna Proboste que hoy día amanece sin partido político. O sea, con una disminución de votos gigantesca, pero ella tiene un poder, popular importante que podría verse disminuido por esto, tal vez. Ya, por ejemplo, en las regiones donde van a haber, porque son regiones, senadores que son en regiones impares, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora estamos viendo, si acaso, en la cuarta no hay elecciones de senadores, pero por ejemplo en la quinta, ya Mundaca se convierte en factor. No, tremendo, va a ser un tema que incluso Mundaca será pensado, porque él va por el Frente Amplio. Exacto. Ya, saber si acaso él podría ser un precandidato también digamos, presidencial, o con los votos que sacó la candidata de la UDI en Valparaíso. Sí, Hoffman, si acaso le va a servir o no para ser candidata también a senador en ese lugar donde quiere competir Carter. Carter quiere ser candidato a senador por la zona de Valparaíso, ¿no? Pero ¿estás seguro que con 460.000 votos le dará para pelear a Hoffman? Bueno, hoy día es una de las candidatas más votadas que tiene el sector en la zona. Por eso que también está buscando ver cómo se posiciona en eso. Ahora, en cada uno de los sectores hay, situaciones que son bastante gravitantes, ¿no? Yo creo que ahí es donde ha ganado Zafirio, ¿verdad? Donde había una gran votación de derecha, ha quedado hoy día de manifiesto que no fue así. Los candidatos, republicanos finalmente no obtienen ningún gobernador. Y yo creo que esta elección finalmente para los sectores de la derecha va a ser muy contundente, ¿ya? Para saber que ya no pueden seguir jugando a los niños lindos y que van a tener que ponerse de acuerdo. Y en la izquierda, más bien hoy día, que queda más posicionada el socialismo democrático. Fíjate que el socialismo democrático queda más posicionada que el Frente Amplio y el Partido Comunista en las elecciones de concejales, de gobernadores. Es un tema que es muy interesante y porque la hora ya se nos fue y nos van a retar de nuevo. Yo creo que vamos a dejar mucho paño que cortar para los próximos razones de Estado, porque claro, se nos abre una caja muy interesante a la cual hay que advertir y hay que tener en consideración. Y acá, por supuesto, de Razones de Estado estaremos trabajando y estaremos analizando para ustedes, contigo, Aldo, acá, saber qué es lo que pasa y cómo se van a medir estas cifras en los próximos días y cuáles son las consecuencias que tienen los recientes resultados electorales, que para variar ya fueron, de una calidez, de una rapidez. Nosotros podemos confiar en nuestro sistema electoral y bienvenido sea nuestro sistema electoral para efectos de darnos la certeza de que tenemos autoridades, independiente del sistema que está mal y todo ese cuento, pero al menos eso funciona
y nos da garantía de que es un buen servicio. Correcto. Ya a los 15 minutos nosotros sabíamos quién había ganado aquí. Correctamente. Sí, ya sabíamos quién ganó. Normalmente la incidencia ya con los 10% de la votación ya hay claridad respecto a quién va a ser el candidato. Exacto. Don Percival, quiero despedir esta edición de Razones de Estado, pero no sin antes pedir que dejemos un tema sobre la mesa para la próxima edición. A ver. La fuga de votos. Porque en el caso de Luciano Rivas y René Zafirio, hubo fuga de votos. Lo tenemos claro. Cuando dices fuga, dices intercambio de votos. Sí, intercambio de votos, sí. Bueno, sí, estamos claros que hubo... Muy interesante Zafirio ahí. Cuidado, porque Zafirio podría ser también un candidato presidencial independiente con apoyo de un sector que, así como Orrego o también como el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Pueden ser también una de las personas que estén en la mirada de elecciones presidenciales de la izquierda en algunos meses más. Correcto, don Percival. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Aldo, y nos encontramos mañana en otras Razones de Estado. Y a ustedes queremos invitarlos para que sigan en la sintonía de Madero FM, La Fuerza del Norte. Buenos días. Gracias.